Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lizzie, bienvenidos. Hoy voy a hacer una reseña un poquito hater de Madame Bovary. Este año no he leído mucho, casi nada. De hecho, ayer terminé un libro y es mi sexto libro del año, o sea que dedicarme a leer este año, pues no. Pero si hablamos de batallas que tuve con libros, creo que el primero que viene a mi cabeza este año es Madame Bovary. Realmente no recuerdo cuándo empecé a leer Madame Bovary, creo que fue después de decretada la cuarentena que empecé. Según mi Goodreads comencé el 8 de agosto, pero creo que fue como la segunda vez que comencé porque lo tenía en mi estantería por bastante tiempo y nunca podía avanzar. De hecho fue un libro prestado, por eso es que no lo ven aquí hoy porque grabé este video y no me gustó cómo quedó, así que lo estoy volviendo a grabar hoy. Y este es un comentario que se está volviendo recurrente. Tal vez porque me estoy volviendo más exigente con mis videos, o tal vez porque estoy perdiendo cada vez más mi capacidad para grabar videos y que tengan sentido. ¿Quién sabe? No lo sé. Lo veremos en las siguientes semanas. En fin, para mí es un poquito difícil hacer esta reseña porque hay muchas opiniones positivas de esta historia, opiniones de mujeres que realmente se sintieron identificadas, inspiradas y que sintieron empatía por nuestro personaje principal, Emma. No fue el caso conmigo. Pero antes de decirles por qué no me gustó este libro y las cosas que sí aprecié de él, voy a contarles un poquito de la historia por si no lo saben. Madame Bovary es un libro que se publicó en 1856, 1857, no recuerdo muy bien. Es por un autor francés, Gustave Flaubert. Yo estoy diciendo ese nombre mal, lo sé, pero bueno, es el género realista, ¿no? Este movimiento literario se trataba, como su nombre lo indica, de retratar la vida desde una perspectiva un poco más realista, valga la redundancia. Recordemos que antes de este movimiento estaba el romanticismo, que ponía todo color de rosas, los amantes, las tragedias, los celos, los idilios, todo. Entonces, Madame Bovary es la historia de Emma, una chica que se casa con un doctor con una vida súper cotidiana que podríamos hasta decir bastante aburrida. No tiene aspiraciones de crecer, simplemente quiere hacer su trabajo, comer, dormir, vivir. Ese es su día a día, no busca nada más allá de eso. Por lo que Emma, al casarse con él, da un giro a su vida bastante aburrido y para nada lo que estaba en sus expectativas. Emma es una amante de la aventura, de las pasiones, de los libros que narran personajes con sentimientos a flor de piel. Y bueno, se casó con un hombre que solo le ofrece una vida de ama de casa, de madre y de mujer de pueblo, sin posibilidades de ir más allá de eso. Recordemos que en la época que está narrada esta historia, la mujer dependía totalmente de su marido económicamente. Ella no podía trabajar siquiera a menos que su marido le diera permiso. Y bueno, básicamente estaba condenada a vivir donde su marido quisiera vivir, a hacer lo que su marido quisiera que ella hiciera. Realmente en la historia Charles no es muy exigente con ella. Él está increíblemente enamorado y le da todo lo que pide. Incluso durante toda la historia tiene una visión de ella donde la idolatra como mujer y piensa que es maravillosa. Y todas las cosas que podríamos considerar malos de Emma, Charles los ve como algo increíble, bello, precioso y le da la vuelta a todo para que su esposa no salga de ese altar donde él mismo la colocó. Entonces, obligada a vivir una vida sin aventuras, sin retos, sin nuevas pasiones, Emma se ve enfrascada en una vida miserable porque no era lo que ella quería. No había nada interesante, nada por qué vivir, nada por qué despertar al día siguiente. Siento que eso es algo que reflejaba el autor muy bien en sus páginas, lo aburrida que era la vida de Emma, monótona y sin aspiraciones, pues se la pasa la mitad del libro aburrida y la otra, que fue mi problema, quejándose. Ya que saben un poquito de qué se trata la historia, les voy a contar primero los puntos negativos y luego las cosas que rescato de la historia porque siento que lo mejor debe quedar al final. Anyway, ¿por qué no me gustó esta historia? Anteriormente yo tuve la oportunidad de leer a personajes muy parecidos a Emma, entre esos Scarlett O'Hara, que son déspotas, que son personajes amargados, que se quejan, que nunca valoran la vida y siempre están como en ese... bastante orgullosas, bastante pedantes y bastante malas y crueles, porque sí, lo son. La diferencia es que este libro no me pareció para nada interesante. Pasé página por página, el autor es muy descriptivo y luego viendo algunas páginas y otras reseñas de otros youtubers me di cuenta que era parte del movimiento literario de la época, pero es que para mí fue demasiado y no lo disfruté. Durante las primeras 80 páginas de la historia no había ningún tipo de diálogo entre personajes, toda la interacción era a través de la descripción del autor y a mí no me llegó de manera interesante. Simplemente el autor se dedicaba a decir este verde, pero este verde no es como el verde de Navidad, sino como el verde de las hojas que están pasando de verano a otoño, pero aún no se han vuelto anaranjadas y tú estabas como que, ok, ya entendí que tienes un árbol al frente,
Incluso hay gente que puede considerar este punto una de las cosas que más les gustó del libro, pero yo no lo disfruté y lo leí de mala gana hasta la segunda mitad, que es donde empieza verdaderamente la acción. Y me atrevo a decir que el autor tiene un giro que se nota bastante en la manera de escribir. No es el mismo que en la primera parte. La primera parte hizo como una narrativa súper densa y en la segunda sí introduce todos los personajes, toda la historia, toda la acción y todo lo que tiene por contar. Otra cosa es que el autor no nos describe directamente la historia de Emma, sino que también nos describe de dónde proviene Charles. Y al principio de la historia pues me confundí un poco porque hay bastantes Madame Bovary. Creo que eso es algo peculiar de la historia, ¿no? Que primero te muestra una Madame Bovary y luego otra Madame Bovary y por último te muestra a Emma, que sería la última Madame Bovary. Entonces eso me descolocó un poco al principio, realmente no sabía de qué se trataba la historia. Creo que no se los había mencionado antes. Yo cuando empecé a leer esta historia no quise leer más nada, quería que la historia me sorprendiera y quería leer un clásico francés porque nunca había leído un clásico francés. Sin embargo, había leído La elegancia del erizo de Muriel Barbery, si no me equivoco, y siento que hay una similitud en el estilo de escritura. Ambos son bastante lentos, bastante pesados. Muriel Barbery, por ejemplo, me gustó mucho, me pareció que esa pesadez que le dio el libro tuvo mucho sentido y yo la disfruté demasiado porque me obligó a leerme el libro de manera tranquila, saboreando cada página. Sin embargo, Gustave Flaubert para mí no funcionó. Entonces, adentrándonos un poquito más en la historia, Emma se ve envuelta en ciertas actividades ilícitas, idílicas, de la época que la pudieron haber metido en muchos problemas. Aquí es cuando la historia comienza a agarrar un poquito de intención, empieza a haber muchos más diálogos en el personaje, pero al mismo tiempo que hay más interacción con los personajes, nos vamos metiendo cada vez más en la cabeza de Emma, en sus quejas, en sus pensamientos, y son cosas bastante tóxicas de leer. Todo el día leyendo quejas y quejas de gente y yo estaba como que, ok, ya yo me quejo suficiente de mi vida. Y como les dije antes, cuando yo leía por ejemplo las páginas en Scarlett O'Hara de Lo que el viento se llevó, me parecía muy chévere ese personaje porque el autor te hacía odiarlo pero al mismo tiempo te hacía divertirte con él. Con Emma no me pasó esto. Yo no entendía y nunca entendí las aspiraciones de Emma, y ese fue el punto de quiebre, que las aspiraciones de Emma eran vacías. Quería aventura pero nunca hacía absolutamente nada para lograr esa aventura que estaba buscando. No cambiaba como el patrón de su vida, los comportamientos que tenía, absolutamente nada cambiaba, y con sus acciones obtuvo consecuencias que la llevaban exactamente al mismo punto donde se encontraba la primera vez y no hacía nada para cambiar. Emma se ve envuelta en aventuras con no uno sino varios hombres y al final del día realmente nunca encontraba lo que estaba buscando, nunca había un propósito para nada. Los sueños que ella tenía al principio del libro siento que nunca se concretaron en algo y al final, aunque me sorprendió bastante, no alcanzó para que yo dijera, ok, esta historia fue bastante cool. Creo que de hecho le di 1 estrella o 2 en Goodreads porque no lo disfruté. Yo sé que hay personas que aman esta historia porque refleja la vida de la mujer en esa época y cómo no tenía oportunidades gracias a que no tenía ningún tipo de libertad y que dependía totalmente de su marido. Pero como les dije antes, yo siento que la vida para todos es una prueba, una gran prueba. A unos les toca más fácil, a otros les toca más difícil. Realmente no sé quién hace la repartición de nuestras vidas para decir a quién le toca cargar con qué cruz. Y obviamente las mujeres de nuestro pasado pues sufrieron muchísimo más y muchísimas mujeres preciosas han trabajado durante años para que nosotras podamos vivir los derechos que vivimos hoy y vamos a seguir trabajando por ello. El problema fue ese, que al final del día no sentí que su punto tuvo validez porque Emma fue un personaje que no solo se sentía mal ella, sino que hacía sentir mal a otros con sus acciones. Siento que con cada una de las aventuras en las que se metía, con cada uno de los enredos, realmente nunca llegaba a su objetivo, nunca llegaba a esos sueños que tanto anhelaba antes. Siempre se sentía igual de vacía, igual de triste, igual de desgraciada. Sus sentimientos de arrepentimiento nunca eran verdaderos y choqué muchísimo con el personaje por eso, porque me aburría no ver ningún progreso de personaje, ni siquiera un descenso de personaje. Siento que se mantuvo bastante lineal su desarrollo. I don't know. Si tengo que hablar de los personajes, creo que Rodolphe y Leon fueron los más interesantes, fueron los personajes que vimos como ponerle color a la historia, porque esa historia es bastante sepia. Creo que fueron mis personajes favoritos. El señor Amais, que era el farmacéutico, también fue un personaje que me pareció uno de los más divertidos. Creo que yo estaba más interesada en Omais porque me parecía todo un personaje que en la misma Emma. Otra cosa que me gustó mucho de esta historia y que me llamó la atención mientras lo estaba leyendo y luego me di cuenta que sí, que fue una de las razones por las que este libro se hizo tan popular, fue lo adelantado para su época que es. Por lo menos me llamó muchísimo la atención que hacían críticas a la religión directas. Habían peleas entre
uno de los personajes y el sacerdote, yo dije, es que esto es como muy antiguo para ya permitir que se hagan este tipo de críticas, y luego me di cuenta que sí. También se hablaba de divorcio, se hablaba de, bueno, del adulterio, que también es un tema que me queda así como que, ok, esto no lo vi venir. También en el libro mencionan en muchísimas oportunidades todos los libros que leía Emma, que son libros que no eran algo aceptado por las señoras de la sociedad, porque podía darle ideas equivocadas a una mujer que, en efecto, aunque yo creo que los libros no tuvieron nada que ver con las ideas equivocadas de Emma, pero todos esos pequeños detalles creo que sí hicieron que yo rescatara esa parte del libro y que entendiera todo el contexto histórico-literario en que se basó su publicación, ¿no? ¿Por qué hago una reseña negativa de esta historia? ¿Por qué no hacer una reseña positiva de algún otro libro? Porque me parece que es un libro muy chévere para debatir, para ver las opiniones de ustedes, para que conozcan mi opinión, para hablar durante horas, porque es que hay muchas cosas que decir sobre esta historia y quise compartir mi punto de vista, que tal vez no conecté de la mejor manera con esta historia, porque quiero escuchar la contraparte. Entonces, si tienen una contraparte, si tienen algo que consideren que sería cool para debatir, por favor déjenmelo en los comentarios y charlamos al respecto. Esto fue todo por la reseña de hoy. La verdad la sentí muy cortica, ¿no? Pero bueno, espero que la disfruten. Estoy tratando de hablar de libros porque no quiero perder esa parte en el canal, y creo que si sigo leyendo como estoy leyendo, vamos a tener charlas de libros. Y bueno, nada, díganme en los comentarios, ¿ya leyeron Madame Bovary? ¿Les llama la atención? Todo eso lo quiero escuchar. Recuerden suscribirse si les agrada el contenido, darle like si les gustó el video y todo ese protocolo que ustedes ya se saben de memoria. Un gusto estar aquí, nos vemos pronto, bye.